Bienvenidos a Debatitlán. Ya estamos de regreso, entre los muertos y los vivos, ya estamos aquí con ustedes en Debatitlán. Y Emilio Lezama, ¿cómo estás, mano? Muy bien, muy gustoso estar aquí con ustedes a pesar de la realidad del país. Pero lo que me tranquiliza es que dormiste bien. Ahora sí dormí, ahora sí ¡Así dormí. es! Ahora sí, Mauricio me pasó un poco de su poción que trae aquí el programa. Y uno duerme maravilloso después de tomar eso. De la poción reparadora de Mauricio Merino. ¿Cómo estás, Mauricio? Pues muy bien. Duerme uno despierto con eso. Oye, bienvenido, hermano, como Gracias, siempre. muchas gracias. Alejandro Rosas con nosotros esta mañana. Pues que inviten, ¿no? Pues, fórmate. Fórmate. Buenos días, Broso, muchas gracias otra Después vez. de los fragores de la noche, siempre una poción de la cual no podemos hablar porque es exclusivamente fabricada para Mauricio Merino. Estaban velando espíritus. Exactamente. Próximamente lo va a vender en internet, Mauricio. ¡Ah! Ya se hartó de ser comentarista político y mejor va a vender. Oigan, y a propósito de cuestiones políticas, hay temas, porque no han faltado los temas en este sexenio y en esta versión de Debatitlán, que por cierto, hay que decir, hoy Aire Libre cumple un año al aire, ¿es cierto? Hoy cumple un año al aire libre. Qué bien. Sí, está chido, ¿no? De pronto necesitas aire y en la ciudad el mejor aire es el de aire libre. Un año, y nosotros estaremos cumpliendo un año justo el 1 de diciembre, cuando esté de manteles largos el presidente, nosotros también lo estaremos el 1 de diciembre. El operativo Culiacán, más dudas que respuestas. La elección Morena, contra el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que ya dijo que no vale por cuestiones ya bien conocidas. Las ternas de la CNDH, ese también es un tema. La crisis de representatividad en América Latina, llámese Chile, llámese Bolivia, llámese Ecuador, es otro tema que además nos toca por historia y por geografía, nos toca también el paquete. ¿Con qué quieren empezar, caballeros? A ver, en las conversaciones previas al arranque de este feliz programa, donde celebramos un año de aire libre. Feliz. Hablábamos de la importancia de recordar a los clásicos. Ajá. Yo lo que quiero traer a colación son las 4 virtudes cardinales. Sí. La prudencia, decían los clásicos, la justicia, la templanza y el coraje. Estas eran las 4 virtudes que se esperaban de los mejores para poder gobernar al país, al Estado, a la ciudad-estado, que era lo que tenían en mente. Entonces, de una manera virtuosa, no viciosa. Bueno, viene a cuento. Sí. Porque en las últimas días hemos visto mucho coraje y mucho discurso de justicia, pero poca prudencia y poca templanza. Yo creo que es necesario invitar al señor presidente de la República, con todo respeto, a que revise las 4 virtudes cardinales, porque las 4 se necesitan. En ausencia de alguna de esas virtudes, el resto se cae. No solo basta invocar la justicia, qué bueno, y lo respaldamos, qué bueno que tenga coraje para enfrentar los problemas, a sus adversarios y a todo el que lo conmina a reflexionar, pero a todas luces nos está faltando prudencia y templanza, querido Broso. Fíjate que qué bueno que lo recuerdas. Incluso yo te comentaba que la jornada ayer en su rayuela pone serenidad, sereno, templanza. Y todavía no empezaba la conferencia de prensa de ayer.
O sea, fue hasta adelantadito, como diciendo, este tipo de situaciones, esta y las que se vienen, ¿no? Si no están estas virtudes, pues olvídate de la zona de confort, ¿no? Hay otras zonas en este país, sobre todo en nuestro país, que son muy delicadas, ¿no? Muy delicadas y que además están, pues sí, poniendo en jaque al Estado mexicano. No hay que hacer la lista demasiado larga, basta abrir el periódico de la semana Sí. para ver, pues, que en efecto tenemos un problema de violencia acrecido, que tenemos un problema económico muy notorio, Sí. que no acaban de cuajar las redes de política. Morena está hecho un desastre. Hoy Bonilla, es la Ya mala tomó. noticia, toma posesión por 5 años, mientras la Suprema Corte de Justicia de la Nación no diga lo contrario. Entonces no ha sido una buena semana para el Estado mexicano, no para el presidente, para el Estado mexicano. Y fíjense que hay un asunto a propósito de con lo que empieza Mauricio, que nadie podemos olvidar que en estos gajes de la violencia y del narco y todo eso, llevamos ya un buen tiempo aprendiendo cosas, irremediablemente o desgraciadamente, pero las hemos ido aprendiendo a golpes y a manazos, pero hemos ido aprendiendo. Y de pronto hay aquí una vieja premisa que tiene que ver con la comunicación del Estado. Cuando hay vacíos, se llenan, cabrón. Se llenan. Y creo que un poco lo que ha pasado en estas últimas mañaneras del presidente López Obrador es justamente eso, ese vacío que hubo desde el primer día, horas y horas y horas de no saber, se fueron llenando. Y se fueron llenando incluso por las redes del narco, donde filtraban pues los audios, las amenazas, la gente subía de sus teléfonos los tiros, la metralla, la gente corriendo, y el Estado nunca se apareció. Y cuando se aparece en la conferencia de prensa del Gabinete de Seguridad, echan la primera mentira. Entonces, esto tensa mucho más el hilo, que ayer fue que se notó en la conferencia. No sé si seguramente la siguieron y la vieron, y vieron ustedes esta tensión que de pronto es justificada por todos lados. Es decir, oye, ¿nos vas a contestar o nada más tenemos que capotear y soltar el aplauso e irnos con la sonrisa porque la información está urgiendo? Urge la información. Y justamente eso, Broso, es muy importante porque hay que revisar lo que pasó en Culiacán y revisarlo en el sentido de que cada día aprendemos cosas nuevas y desaprendemos cosas que se nos dijeron. El día después del fallado operativo en Culiacán, este think tank americano que se dedica a investigar cuestiones de geopolítica y de crimen organizado, Stratford, publica un artículo sobre lo que había pasado en México. Y el artículo es sumamente interesante porque cita la versión oficial en ese momento de que estaban simplemente patrullando y por casualidad, por error, se encuentran ahí al hijo del Chapo, ¿no? Que no era un operativo planeado, sino que fue un accidente. Encontrarse lo que fue la primera versión que tuvimos. Esa fue la primera. Fue la primera. Y dice los analistas de este think tank americano, dicen, y la verdad es que la versión suena que es verdadera porque estuvo tan mal planeado todo que suena que está diciendo la verdad del gobierno mexicano en esta ocasión. No se puede pensar que algo planeado pudiera haber salido tan mal. Y entonces, eso lo publica Stratford el día siguiente. Bueno, la gran sorpresa es que nos encontramos con que el operativo sí fue planeado. Inició el 9 de octubre. Y que empieza el 9 de octubre. Así lo informaron. Que es planeado y que tiene las consecuencias que ya tienen. Y que revela una serie de cuestiones profundas sobre errores que se cometen. Podemos discutir sobre si la estrategia de tomar a las cabecillas es positiva o no, si el presidente tuvo razón en retirar las fuerzas cuando estaban en peligro las familias de los soldados. Pero lo que me parece que queda muy claro es, uno, que el operativo no estaba planeado y diseñado de acuerdo a la realidad. O sea, alguien
no hizo su trabajo de investigar cómo se tiene que hacer eso. Normalmente esos operativos arrestan al líder e inmediatamente lo sacan del estado, lo sacan lo más lejos posible, Claro. ¿no? En este caso no se hizo eso. Luego, no hay un protocolo O sea, de... el chiste es que pasen 3 horas y nadie sepa dónde está para que el mensaje al cártel del lugar sea limpio, te chingamos. O sea, cuando te diste cuenta ya estaba en México. Es correcto. Y lo que es más grave, no parece haber un protocolo de seguridad en casos de emergencia. Es decir, el presidente se entera de lo que está sucediendo en Culiacán, que es gravísimo, y decide aún así subirse a su vuelo a Oaxaca. Esto habla de un presidente que piensa primero que nada que sigue en campaña, que lo más importante es no estar viajando y visitando y conociendo, y que no existe un protocolo de seguridad ante emergencias. Yo siempre he dicho que el tema del avión presidencial y de Como viajar... lo de Tlahuelilpan. Claro, efectivamente, porque el tema de fondo es, tú eres un jefe del Estado. Si tú tienes una emergencia, tú tienes que dar las órdenes, las últimas órdenes, ¿no? Porque eres el nivel más alto de comando. Y cuando hay una emergencia, que puede ser un terremoto, que puede ser un ataque terrorista, que puede ser una situación fallida como la que pasó, pues tienes que tener un protocolo de reacción. Y el primer protocolo es encerrarte con un gabinete de seguridad y no tomar un vuelo comercial, donde además pones en riesgo, ¿no?, la vida de los otros que están en el vuelo, un riesgo comercial donde estabas incomunicado. Parece ser que ya el presidente decidió tener por fin comunicación satelital, pero tienes que tener un lugar donde puedas, si estás en el aire, poder reaccionar, poder tener una junta con tu gabinete, no al lado de civiles, ¿no? Entonces, eso también lo revela lo que sucede en Culiacán. Y por último, no tener una respuesta de comunicación. Es decir, este error gravísimo de primero el vacío y luego la información desbocada a tal punto de que pones en riesgo la vida de uno de los miembros de tu equipo de seguridad que está poniendo él mismo su vida en juego, me parece sumamente irresponsable. Y creo que todo parte de que no hay protocolos de seguridad y que no se está tomando en serio el tema de la seguridad. Se cree que la política desde el gobierno es igual que la política desde la campaña. Y no, ahora toca tomar decisiones, ejercer protocolos. Esto es un Estado, esto no es un partido político, no es una cuestión ideológica, es un Estado que tiene seguridad. Nada más un dato, el cártel de Sinaloa se calcula que tiene presencia en 56 países del mundo. Tiene, el libro de Joan Grillo lo menciona muy bien, grupos dedicados a comunicación, a medios. Bueno, si estamos hablando de 56 países, es posiblemente una de las empresas mexicanas con más presencia mundial, con más éxito en el mundo, ¿no? Y ante una estructura tan organizada, tan bien estructurada, tú no puedes improvisar, no puedes no tener protocolos, no puedes no tener un plan de emergencia nacional. Yo creo El contraste que se vivió con la mañanera ayer es que hubo preguntas correctas, con intensidades correctas, y eso hizo enojar varias veces al presidente. Una de ellas era, oiga, ya nos presentaron el video de cuando lo apresan. ¿Tienen un video de cuando lo sueltan? ¿Con quién se negoció? O sea, todos tenemos claro que parece ser que el acuerdo era soltar al muchacho para evitar más barbarie dentro de la ciudad. Nos queda claro. ¿Con quién? ¿Quién negoció? ¿Quién negoció con quién? No, nadie, no hubo, ¿cómo que no hubo? O sea, tan insostenible como si nos dicen que la primera mentira que nos dio Durazo fue porque le dijeron una mentira a él. Que nos digan, por favor, quién le mintió al secretario. Porque el secretario no hay más arriba. Entonces sería bueno saber con quién están tratando. Yo lo que creo es que todo ha sido un desastre desde el primer momento en que no salen a reconocer simplemente fallamos, nos equivocamos, vamos a enmendar, vamos a buscar. Y echamos todo para atrás. Claro, es decir, llevamos 2 semanas discutiendo que si a la hora, que si una no fue, que si alguien dijo, que si no. Ayer nos dimos cuenta también que en la 4T pastan los chivos expiatorios, como lo era en la época de Peña Nieto o en la de Calderón. Claro, Fox. Es decir, muchos elementos que siguen presentes, a pesar de esta idea que nos han manejado. Bueno, es que es el primer presidente que tiene una mañanera o una conferencia de prensa, por llamarlo de otro modo, diario. Pero lo que dice el presidente realmente no informa. Quizá muchas veces hasta desinforma. Sí. Quizá muchas veces, qué bueno, es que nadie antes lo hacía así. Pero realmente, ¿qué
de fondo bueno ha traído eso. Quizá al principio deslumbró que sí, que el presidente quisiera él personalmente contestar, y conforme fueron avanzando las mañaneras te dabas cuenta que no tenía toda la información. No tenía toda la información. ¿Por qué? Porque al final el gobierno es el maestro de la orquesta que tiene que ir coordinando, y la información la deben de tener muy bien sus secretarios, pues para eso son sus Pero secretarios. los fueron devaluando. Porque ya ningún secretario de Estado quería asegurar algo, porque igual mañana le cambiaban la onda. Luego, por otro lado, todo esto deja ver, más que si fue un operativo fallido, a mí lo que me salta es que parece que no hay todavía una estrategia para combatir al crimen organizado. Ya sea con abrazos, ya sea con besos, ya sea con frases, no importa, pero no se ve claramente, porque lo que hemos visto en 11 meses, el nuevo gobierno ya construyó su propio pasado o empezó a construirlo. Estamos en el 11º mes. No se puede decir, bueno, es que llegamos y era un desastre. Estamos a punto del año. Más los 5 meses que se echaron en la transición, que pararon muchas secretarías y que ya no se dejó hacer nada a las secretarías de Peña Nieto porque querían... Empezaron a decidir desde la transición. Exactamente, entonces, ¿hay o no una estrategia? Es que la estrategia es la paz y queremos una estrategia atacando las causas. Entonces, que le digan a la población, si vamos a atacar las causas, tenemos que esperar como una generación para empezar a ver si habrá un resultado. El presidente dijo que pedía un año más. No, bueno, pero eso es imposible. A ver, es que esa es la otra. Sí. O sea, es imposible. No hay ningún planeta, ni con los Vengadores juntos, ni los Hombres X, que pueda suceder eso. Porque las causas, claro, hay una descomposición social, hay que atacar la pobreza. Tardó 50 años en armarse, ¿no? Claro. Más o menos. Entonces, evidentemente, yo creo que es un gobierno que está improvisando demasiado. Lo comentaba ahorita con Mauricio antes de entrar al aire, y él me lo decía, en muchas cosas. En salud, en seguridad, en educación. A mí me da la impresión mucho que les pasó como cuando llega Fox, que era un venado lampareado. Sí. Cuando el PAN gana en el 2000, habían sido una gran oposición durante todo el siglo XX, y llegan y parece que no lo esperaban, que se encontraron de pronto providencialmente la presidencia. Aquí después de 12 años, cuando ya López Obrador desde el 2006 dijo yo voy a ir, era para haber llegado con un megaproyecto ya muy sólido, muy armado, muy de estrategias, porque estás criticando todo. En esta tradición que ahora tenemos de siempre hay un tuit, no han sacado 17 tweets de López Obrador del 14, del 15, pidiendo la renuncia del presidente o del gabinete por cuestiones similares, exactamente, por los mismos problemas que él está enfrentando. Ahora, no. Eso es un tema. Vamos a ir a un corte y regresamos con Mauricio Merino, porque a lo mejor aquí sí vale la pena hacer esa revisión de todos estos, desde que llegó Fox en la alternancia, lo que se esperaba y lo que se prometió, que finalmente no llega a suceder, pero tampoco llega a suceder después. Tan no llega a suceder que recupera el poder, el que se llamaba el nuevo PRI, para hacer menos o peor el asunto. Y ahorita estamos en este momento donde insiste mucho la 4T. No es un cambio de gobierno, es un cambio de régimen. Y este tipo de asuntos, ahora lo vemos con lo que ha pasado en medicina, bueno, en salud, en el huachicol, en el narco, en todos los temas que son muy, 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 muy delicados, pero muy importantes y algunos muy urgentes, algunas cosas que parece que todavía están lampareados o no saben qué hacer. Pero eso lo vamos a platicar cuando regresemos aquí a Debatitlán. Debatitlán en aire libre. La verdad, niños, si ustedes se hubieran quedado al corte lo hubieran pasado chido. Pero la vida opera y entonces cuando hay corte a ustedes les toca ver qué onda por allá y a nosotros nos toca ver qué onda por acá. Y la onda por acá estaba muy chida. Llegamos a este punto donde cuando llegó Fox, todos decían, lo recordaba Alejandro, como decir, bueno, tiene que pasar el curso propedéutico, ¿no? Se hablaba del bono democrático, ¿te acuerdas? Exacto. O sea, una especie de tiempo, 1 año, 2 años, para darle la oportunidad de acomodarse, porque es verdad, como dice Alejandro, yo lo recuerdo muy vívidamente, que en la mañana de aquel 2 de julio, Vicente Fox fue a votar y declaró que aquellas iban a ser seguramente las elecciones más corruptas, más fraudulentas,
como siempre y aún peor que siempre. Y cuando supo que ganó, dijo, estas fueron las elecciones más limpias y mejor organizadas de la historia de México. No tenía idea de que iba a ganar. Sí. No, y además, en perspectiva, ya cuando han pasado casi 20 años, dices, bueno, después de ese pasaje que tú nos platicas, dices, bueno, mucha gente empezó a decir, no se había dado cuenta, que gran parte de eso se lo debía a Zedillo, que había decidido no operar. Así es, y no se dio cuenta que se hace campaña para ganar las elecciones. Entonces Las ganó. Bueno, llamaron a Zedillo esa noche los priistas, traidor, ¿Sí? Eres un traidor, le Se le dijeron. fueron encima. Ahora, a mí me da tanto gusto que hablemos de alguien distinto a Andrés Manuel López Obrador, porque fíjate que Aunque una de sea las... Fox. Aunque sea Fox. Es más, me atrevería yo a hablar hasta de Calderón para... que Él ya habla mucho. Ya en el extremo. Es que, no, hablando en serio, está muy concentrada la discusión pública en lo Porque él que ha concentrado dice. en sí mismo. Sí, ¿no? pero ya tenemos problemas de Estado mucho mayores, la verdad. Comentaba, de hecho, con Alejandro, antes, hay muchas conversaciones antes de entrar a los micrófonos, Hay que llegar más que temprano. no se ven los colaboradores del presidente. Él los borró. Sí, yo sé, pero es que el Estado mexicano es mucho más complejo que la opinión o los humores o los malos humores de una sola persona, Por aunque eso esta persona sea el jefe del Estado mexicano. Por eso la pregunta que yo te decía antes del corte iba fijada a ese nuevo régimen. Bueno, porque no hay dices, tal. oye, tienes que contar con tus secretarios de Estado y con las instituciones que parece ser que no quiere que existan. Fíjate, Broso, sí, haciendo un recuento rápido, yo sí creo que estamos empezando a tocar piso de problemas muy serios del país. De la violencia ya le hemos dado todas las vueltas posibles. Pero Efectivamente, nos preguntamos dónde está la estrategia para combatir la violencia. Nos preguntamos por qué el señor presidente decide armar la Guardia Nacional, que es de suyo, un grupo de fuerza, Claro. o para qué si no es un grupo de hermanas de la caridad, No. es el ejército puesto en acción para combatir a los violentos, y ahora nos dice que no pueden combatir a los violentos porque él quiere respetar la vida de todos. Bueno, no tenemos una estrategia clara y el país está asustado, sí, tenemos miedo, el país tiene territorios completos dominados por el narco. La gente está esperando una respuesta de certeza. Estamos tocando fondo en Ya esta están materia. volviendo a surgir las autodefensas. Están volviendo a surgir las autodefensas y están surgiendo algo todavía peor, las guardias blancas. Claro. Las gentes que tienen verdaderos ejércitos para cuidar sus empresas, los ricos, están armándose otra vez. Como en Sudáfrica. Bueno, y como en Guatemala, por cierto, estoy terminando de leer, qué buen libro, Tiempos Recios de Vargas Llosa, Sí. a propósito de Guatemala y la violencia brutal. Bueno, estamos tocando también piso con la economía. Sí, Ya cabrón. es innegable que no estamos teniendo Bueno, un una recesión desempeño económico De razonable. punto 4 de julio a la fecha. Pues ve nomás, La primera recesión desde 2009. desde el 2009, cuando había razones internacionales por para el la golpazo. recesión. En este momento, la verdad es que es muy difícil de explicar si no se incluye la variable política dentro del país. Ya no es solo el pretexto internacional. La burbuja del 2008, 2009, en este caso, la burbuja inmobiliaria. En este caso tenemos problemas ya de conducción de economía importantes, que para recuperarlos no va a ser cosa sencilla ni solo un asunto de discurso. Y tenemos muchos problemas sociales también, no se ha resuelto ni remotamente el problema de la desigualdad. Tú hacías el listado. La salud sigue en crisis, el sistema de salud pública, quiero decir, sigue en crisis. Ya vimos lo que pasa cuando la gente se desespera. En Chile, como ejemplo, cuando el sistema de salud de plano deja de funcionar, el de mexicano está dejando de funcionar Y por malas decisiones. por pésimas decisiones, llevadas de buena fe otra vez, combatir la corrupción, pero con consecuencias muy delicadas para la gente, para la vida de la gente, literalmente para la vida de la gente. Suma y sigue,
Educación, sí se paró la reforma educativa de Peña Nieto, pero seguimos sin tener una respuesta de qué sigue después de parar la reforma educativa de Peña Nieto, y en cambio vemos las negociaciones con la CENTE, vemos la violencia en las normales que se sigue reproduciendo. Todavía ayer hubo episodios de violencia también en relación con las normales. Y otro de los factores de gatillo en Chile, Bueno, la educación. entonces, no quiero seguir en el recuento. Los problemas principales del país ameritan una respuesta del país en su conjunto. A ver, lo que estoy tratando de transmitir es que si seguimos todos concentrados, lo digo con mucho respeto y con cuidado, pero si todos seguimos concentrados en la respiración de Andrés Manuel López Obrador y en su imaginación, obsesivamente estamos perdiendo de vista nuestra propia capacidad para afrontar estos problemas, incluso a pesar de Andrés Manuel López Obrador. Su mayor potencia, la del presidente, es la comunicación política. Bueno, se le está agotando. Por tanto, es necesario mirar hacia el resto de los problemas con mucho cuidado. Y añado, y cierro, no está siendo respaldado con eficiencia por su equipo de trabajo. No es cierto. Sus principales enemigos están incluso adentro de su propio partido. Lo que está haciendo Morena con las elecciones internas, con arrebatarse el padrón, las asambleas, acusarse mutuamente, es verdaderamente deplorable por donde lo pongas. Lo que están haciendo sus superdelegados es también deplorable. Lo que están haciendo los gobernadores, Cuitláhuac, Cuauhtémoc Blanco, el señor Bonilla. A ver, el problema está adentro de la casa, y ese problema que está dentro de la casa nos está afectando a todos. Entonces ya está bien de seguir viendo qué opina, qué piensa, qué dice el señor presidente. Hay que empezar de veras a pensar en el Estado mexicano en su conjunto. Y en la historia reciente encontramos muchos de estos defectos, a lo mejor en una modalidad nueva, pero igual defectuosa, cuando estábamos hablando de lo de Fox, que no pasa el curso propedéutico y que tiene que empezarse a olvidar de las víboras negras, acude a ellos, a las víboras negras y a las tepocatas, para que le salven el sexenio. Y es por eso que se alían con Roberto Madrazo y con el Bester Gordillo, para poder manejar la infraestructura que no podía romper y que ellos se sabían de memoria. Lo mismo pasa con Felipe, cuando llama como de vicepresidente a Manlio Fabio Beltrones, para que también recorriera esos mundos que se conocía perfectamente de memoria. Y luego que llega Enrique, pues es el colofón de las desgracias, ¿no? Es el colofón de no hay más abajo, ¿no? Y ahora, esto que está sucediendo, y lo vemos y lo podemos identificar, lo de las medicinas. ¿Por qué no vas a soltar dinero para las medicinas? No, porque se lo chingan en medio. Oye, entonces, fíjate, ¿por qué no te vas por los que en medio se están chingando el dinero? Pero no dejes de soltar dinero a las medicinas, porque la gente vive o muere. Hasta la fecha hay gente, ustedes lo ven en las redes, gente que sube a decir, oye, a mí me tienen que dar tratamiento, no lo hay, el seguro popular desapareció y ahora tengo que pagar 16,000 pesos cada vez que me van a ver en el hospital porque tengo cáncer de tal. O sea, ese tipo de cuestiones está en varios lados con tal de que en medio no se chinguen el dinero y te olvidaste de la gente que vive o muere. Sí, las guarderías fue otro caso de también. Eso. Las mujeres violentadas. Las mujeres violentadas, que se echó marcha atrás. A ver, lo que dice Mauricio creo que es cierto. En este momento, los peores enemigos del gobierno son sus más grandes porristas. Cuando nosotros hacemos un análisis de la política pública en México que viene desde el Poder Ejecutivo, digamos desde Calderón, hay una cuestión que es muy interesante, que es ante evidentes manifestaciones, evidencias de que las estrategias están fallando, no hay una recalibración, sino hay una acentuación de la estrategia. Es decir, me salgo con la mía, aunque esto no beneficie a nadie. Sí. Pongo un ejemplo. Sí. Felipe Calderón lanza la guerra contra el narco, ¿no? Como empezó a apodarse en ese momento. Como lo llamó él. Como lo llamó él, claro. En el momento en que se lanza esta guerra contra el narco, la tasa de homicidios por 100,000 habitantes en México es más o menos de 10 homicidios por cada 100,000 habitantes. 5 años después,
la tasa se dobla a 20. Si tu estrategia de seguridad no beneficia al ciudadano, al mexicano común y corriente, porque cada vez se vuelve más peligroso el país, al grado que se dobla el nivel de violencia, bueno, algo estás haciendo mal. Y en lugar de recalibrar, se sigue por ahí. El caso de Florence Cassés es lo mismo. Oye, todo mundo se entera de que esto es un montaje y el presidente insiste en que no, en que se actuó conforme a la ley. Vuelven a repetir un montaje parecido cuando, ¿no se acuerdan aquel caso de que secuestraron un avión de Aeroméxico que venía de Cancún, que traían unas latas, unas latas de Jumex, y que dijeron que querían hablar con el presidente? Bueno, tienes una crisis nuevamente, ¿no? Y en lugar de actuar como jefe del Estado, repites lo de Flores Cassés, logras que el avión aterrice y montas un operativo de Televisa, no del gobierno, para que un equipo SWAT empiece a dar vueltas. Hay un video maravilloso, ¿no? Empieza a dar vueltas por el avión y a girar, ya que está el avión en el piso, ¿no? Y ya que pudo haber causado un mal mayor. Entonces, no hay una estrategia de recalibración. No hay un momento donde digas, las evidencias me están diciendo que estoy haciendo mal, pero entonces voy a cambiar mi estrategia. No, sigo igual. Pasó lo mismo con Peña, con Ayotzinapa. No hubo una recalibración de la estrategia después de Ayotzinapa. Bueno, ahora Andrés Manuel se enfrenta a una situación parecida a la que han tenido sus antecesores, en las cuales la evidencia le dice que se cometieron errores y que hay un error grave de la estrategia. En este caso, no solamente de la seguridad, sino de la economía. Una recesión del 0.4%, ¿no? Ya te empieza a hablar de que no se está manejando bien la economía, en un entorno donde, por cierto, América Latina está creciendo más de lo que estaba creciendo hace 3 años. Y entonces, sus porristas, o aquellos que se dicen fieles a la causa, insisten en que se están haciendo bien las cosas. Yo lo que creo es que en este momento, lo mejor que puede hacer este gobierno es escuchar a la crítica y entender que los errores de los antecesores fueron justamente el no escuchar la crítica y no entender que el sexenio es largo, que las cosas se pueden recomponer. Culiacán no es el fin del sexenio, es un error grave, pero quedan 5 años y tienen la oportunidad de recalibrar, de trascender este momento, pero no lo van a hacer si insisten en que hicieron las cosas bien. Pueden decirnos a nosotros que hicieron las cosas bien, pero si internamente no hay una recalibración del proyecto de seguridad y del proyecto económico y del proyecto de salud, ellos mismos van a pagar las consecuencias, porque el triunfo de Andrés Manuel en estas elecciones de manera tan categórica fue el producto de 2 sexenios o de muchos más, de gobiernos que nunca quisieron recalibrar y que insistieron que su manera era la única manera. Tarde o temprano, si no recalibran, los más afectados van a ser ellos mismos. Hay un gran síntoma de lo que tú dices, y que además es espectacular, porque ya el primer común denominador entre tantos de estar en la necedad de que esto funciona porque funciona y quien no lo crea es un mezquino. Sí, conservador. Exacto, hay justamente un común denominador impresionante entre los gobiernos de Fox, de Felipe, de Peña y pinches medios. Sí. ¡Pinches medios! Cuando ya no sabes qué contestar y no sabes qué decir, entonces son los pinches medios los que están desvirtuando todo. Bueno, y además en el discurso es increíble, por ejemplo, ayer que cita a Gustavo A. Madero con la frase de muerden la mano que les quitó el bozal, ya hubiera querido Francisco Madero tener la prensa, las oportunidades, los espacios que tuvo López Obrador desde el 2006, es más, desde que era jefe de gobierno. Es decir, este manejo también es normal porque la historia también tiene ese tipo de uso político, pero él muchas veces parece que se quiere comparar en momentos y no tiene nada que ver. Nada. El maderismo tuvo que enfrentar se levantó en armas, una represión, al candidato en la cárcel. López Obrador ha ido pueden decir lo que quieran, en caballo de Hacienda desde el 2006 que deja la presidencia, incluso con el plantón de reforma, que sí, que causó iracundia y lo que sea, ha ido en caballo de Hacienda. Nunca le han faltado recursos, nunca le ha faltado prensa, nunca le ha faltado espacios. Es decir, no puede quejarse él de un cerco informativo. Claro, hay otras corrientes dentro del periodismo que lo incluso critican. ese cerco se rompió. Claro, sí, absolutamente. Entonces, no es el mártir de la democracia. Él llega con este bono otra vez, un bono democrático que además está
es mucho más grande del de Fox, porque Fox no tuvo mayoría en el Congreso. Aquí tiene todo. O sea, realmente se llevó todas las canicas López Obrador el 1 de julio. Y yo creo exactamente, como dice Emilio, creo que ese bono ha abonado en la soberbia que es característica de los presidentes en México. Y que lo hemos visto. Ahí sí López Obrador es igual a los de antes. Nada más que con un discurso diferente, con un discurso de yo hablo por el pueblo, sé lo que quiere el pueblo, y con esta idea de un cambio de régimen y la corrupción. Pero al final no hay un indicio que pudiéramos pensar de autocrítica, decir, híjole, creo que ahora sí voy a cambiar un cambio de timón, de rumbo. No lo vemos por ningún lado. Y luego, en los secretarios tampoco hay alguien. Antes quizá había secretarios que se ponían al brinco. No Calderón le renunció a Fox cuando Fox lo regaña por aquel adelanto de campaña. Sí, exactamente, y le renunció. Aquí todos salen a aplaudir cualquier cosa. Siguen hablando de la gran victoria de Culiacán. Después de que vimos que ya es un desastre, Jade Cole, sale Irma Heréndira, Sol Omnipotente, Torre de Marfil. Pero además eso parece que es la misión. O sea, haga lo que haga y diga lo que diga, ustedes aplauden y ya no sabemos todo el repertorio. Ya cuando Calderón es un ejemplo, es que esto está grave, ¿eh? Sí, claro. Sí. O sea, porque además, si alguien fue visceral en la presidencia, fue Felipe. Claro. Acá hay un tema. Visceral. Sí, un tema que a mí me preocupa. Fíjate, cuando entró el presidente López Obrador al mando, de inmediato expresó un enorme rechazo a la burocracia federal, a la burocracia en general, pero a la suya, digamos, con la que debió trabajar. Ustedes recordarán, hubo descalificaciones muy potentes contra los servidores públicos del país. Es decir, expresó inequívocamente. Corrió a muchos, además. No, a un montón. Pero además lo expresó. Dijo, es que esta burocracia es un elefante, como decía, reumático. Sí. No funciona nada, son corruptos, han abusado, son ineficientes. En el discurso que le ha servido para llegar al poder, que es todo lo pasado es malo y todo lo que viene es bueno. Los buenos contra los malos. Ese es el eje del discurso triunfador, electoralmente hablando. Claro. Y entonces, y aquí voy al punto, confió en la única elemento que tenía para gobernar y en el que explícitamente confiaba, que era las Fuerzas Armadas, el Ejército Mexicano. Al Ejército Mexicano nunca antes se le dieron tantas tareas. Nunca. Se dijo, vamos a crear con el Ejército la Guardia Nacional porque es la única manera de combatir al crimen organizado. Ya dije que ahí hay una contradicción de fondo. Le vamos a dar la construcción del aeropuerto. El ejército va a cuidar toda la estrategia del huachicol de combustibles, de gasolinas. El ejército nos va a ayudar, es decir, Va a transportar los libros de texto. Va a transportar los libros de texto. Es decir, el presidente le dio al ejército mexicano un enorme caudal de obligaciones distintas a las que están en su naturaleza original. Los distintos ejércitos que han tenido, porque ha habido varias versiones del ejército mexicano en la historia mexicana. Bueno, este ha tenido una nueva versión que es suplir las deficiencias de las administraciones públicas. Esa misión le dio el presidente de la República. Y hoy tiene al ejército colocado en una situación de la mayor incomodidad posible. Cabrón. Que es que no puede usar la fuerza, está entrenado para usar la fuerza, para someter a quienes desafían al Estado mexicano y tiene prohibición de hacerlo. Y ojo, a todas igual luces. para no usar la fuerza cuando no se debe, porque todos recordamos aquella tarde de Fox que quería sacar al ejército cuando el desafuero y el general secretario le dijo, no señor, Así es. el ejército no sale a cachetear ciudadanos y a la chingada. Así Y es es. cuando se echa para atrás con el desafuero. Así es, así es. Bueno, allá voy. Y nos tienen disgusto en este momento. Eso A iba. sus mayores aliados. Claro. ¿no? No es un asunto del presidente y el ejército en un malentendido o en una presión pública. Lo de ayer con el general secretario, la verdad, sí fue ¿qué palabra puedo usar? Penoso. Preocupante. Porque era un general secretario sometido
a la iracundia de la prensa pidiéndole explicaciones y el general secretario sin poderlas dar, entre otras razones porque no las tenía y porque estaba tratando de cuidar seguramente el prestigio de las Fuerzas Armadas. Y el presidente pugnando porque el general secretario se sometiera a ese interrogatorio de periodistas. Y que si no hubiera acatado la orden presidencial, podría acusársele de traición a la patria. O sea, era la obligación del secretario de la Pero Defensa. igual, dando el nombre, porque así se lo pidió la prensa, del encargado del operativo en Culiacán, eso también está penado. Bueno, lo que Eso quiero también decir está penado. es que si la última instancia que tenemos para rescatar al Estado mexicano es el ejército, hombre, vamos cuidándolo entre todos. Claro. Es más, pero aquí vamos al mismo, bueno, estamos en el mismo tenor, pero a propósito de lo que dices, si tú de veras vieras seriedad en el asunto de la seguridad y que dices, bueno, sí puede haber un acto fallido, sí puede haber. Debió haber ya muchos operativos fallidos, y sí, desde luego lo puede haber. Tan importante es que decías, bueno, a lo mejor un asunto de estos del ejército y de los narcos, esto lo puedes llevar a reserva, por ejemplo. Es información que puedes llevar a reserva. Ahora, ¿cómo vas a llevar esa información que justificadamente podrías hacer en una reserva de 5 años, porque es de seguridad nacional, cuando ya metiste una reserva a Santa Lucía? Esta es la chingada. Ahí no era la reserva del aeropuerto de Santa Lucía. La reserva aplica para casos como este, donde no te vamos a poder decir los nombres por seguridad, no te vamos a decir quién habló con quién, no te vamos a decir a qué hora salieron las fuerzas para allá, no te lo podemos decir hasta después de 5 años. Pero ¿cómo llegas a ese punto si ya te gastaste esa posibilidad en otro berrinche? ¿Cómo nos chingamos los amparos? Con una reserva, señor presidente, con eso nos lo chingamos. Y ya lo vulgarizaste. Pero es que además hay un mal entendimiento de la transparencia. La transparencia no debe ser absoluta jamás, menos cuando está tratando con un Estado. Recuerdo que una de las cosas más preocupantes para el Estado estadounidense cuando salieron estas filtraciones de documentos era las vidas que se ponían en riesgo de su gente que estaba operando en otros lados, ¿no? En México pasa exactamente lo mismo. Hay operaciones de Estado que no se pueden revelar completamente. Y esto aplica para este caso y también aplica, hace unos meses estábamos hablando de aquí, de que queríamos saber todo lo que se había dicho en la negociación entre México y Estados Unidos. No, hay cosas de Estado que no pueden ser del dominio público y simplemente por cuestiones de seguridad nacional y de seguridad individual de muchas de las personas que están participando, ¿no? El ojete de Trump se encargó de dar a conocer cositas que a lo mejor no tenían por qué darse a conocer, pero para presionar su punto de decir, y te balconeo cuando quiera, cabrón, de lo que hablamos, que se supone que no debe salir de esa oficina, así logró que se aceleraran las cosas. Y además no les han enseñado tal papelito. Y además no le han dicho lo que verdaderamente platicamos de esto. O sea, de ese tamaño. Y sin esa posibilidad de cierta secrecía, de guardarse cierta información, no es posible, primero que nada, tener acuerdos de interactuar entre estados en el mundo y no se pueden tener proyectos y planes de seguridad. Es decir, por ejemplo, todo lo que viene, toda la inteligencia militar y la inteligencia policial para combatir al crimen organizado depende en gran medida de poder reservar información y de poder tener información que no sea pública, al igual que las negociaciones entre un país y otro país, ¿no? O sea, ese tipo de cosas no se deben transparentar y creo que tanto la oposición, que en aquel momento le exigía a Andrés Manuel revelar todo lo que se había dicho, como en este caso ahora Andrés Manuel mismo, que exige a su propia gente revelar la información de quién llevaba este operativo, no están entendiendo que la transparencia, igual que la libertad de expresión, no es absoluta, no es al 100%. Hay límites y acotaciones. En medio está siempre la responsabilidad. No, y porque además, pues es también, fue una bandera con la que llegó, y eso es exactamente, es un arma de doble filo. Yo insisto, para mí era tan, bueno, obviamente, uno estaba acá de este lado, pero yo creo que la lógica indicaba, ese día reconoces que fracasamos en el operativo y proteges a tus Fuerzas Armadas, no las involucras de que si el mando dijo, que si el otro... No que las si metes en la telenovela. Y le pides la renuncia al secretario de Seguridad, punto. Para proteger a tus fuerzas. Claro, Exacto. y que vean, a ver, pues sí, señor secretario, usted era el responsable,
Obviamente yo soy el jefe de las Fuerzas Armadas, pero usted era el encargado. Lo siento, se va. Y Alfonso sabe que así funciona. Claro. A veces puede ser uno de los héroes y además otras veces eres fusible. Pero sucedió exactamente lo contrario. Han ido embarrando, mostrando un ejército que parece que no está cohesionado en el momento de operar, que no tienen muy claro qué hacer. Eso no, o sea, las Fuerzas Armadas con todo, y si algo garantizó el viejo régimen político priista, es la institucionalidad de las Fuerzas Armadas. En el 2000, cuando viene la alternancia presidencial, se hablaba de que quizá el ejército no estaría tan a favor. Se comportó perfectamente. En el 2006, con ese 0.56% que pudo poner a México contra las cuerdas, el ejército pudo haber tomado también algún partido, se mantuvo institucional. Es decir, yo creo que el ejército tiene ahorita ya un papel de hay que respetarlo porque, como decía Mauricio, o sea, esa es nuestra última línea de defensa. Después de eso, ahí sí, ya no hay nada. Y ahí está también una coincidencia y un punto de acuerdo. Se está poniendo en peligro al ejército, se nota que ya empieza a estar incómodo. Ya no le sacan la sonrisa tan fácil, lo han estado exhibiendo de una manera innecesaria, le han dado en aras de que aguante demasiado, pero la línea de flotación del ejército y de la marina ya están muy marcadas desde hace mucho tiempo. Sí. Mira, hay que entender que la imagen política que está manejando la presidencia de la República nos dice: qué bueno que no se sacrificaron más vidas de las 13 que fallecieron en el operativo de Culiacán, que no se hizo una masacre. Muy bien, bravo. Qué bueno que se está abriendo la información. Coincido contigo, ¿por qué estas sí y otras no? Bueno, pero qué bueno que en este caso por lo menos hay una reacción de transparencia. Qué malo que sigamos sin saber cómo vamos a salir del atolladero, eso sí. del crimen organizado. ¿Cómo vamos a salvarnos de un ataque en otras ciudades? ¿Y cómo vamos a rescatar al país en su conjunto? O sea, no es solo imagen política, no estamos vendiendo papas. Así es, y así nos podemos quedar, así, en este mismo camino de reflexión, de tantas otras cosas. Se platicaron varias, y eso fue muy bueno. No nada más hablamos de Culiacán, que es muy importante, sino otras que están pendientes y tienen la misma altura de importancia y de urgencia en nuestro país. Les recuerdo, mis niños, que Sabina Berman está trabajando muchísimo y por eso no nos pudo visitar esta mañana. Y Julio Hernández López estrenó ayer su propia tele. Su tele. La octava. Ayer apenas se estrenó y entonces ya, bueno, imagínense ustedes la de juntas que debe haber habido después del programa y por eso te mandamos un abrazo y te saludamos, Julio. Mauricio, muchas gracias. Gracias, Broso. Gracias. Ya pronto daremos a conocer la poción de Mauricio Merino, que hace milagros. Tenemos transparencia. Gracias, Emilio Lezama. Un gusto estar aquí con ustedes. Alejandro Rosas. Broso, muchas gracias otra vez y muchas gracias, queridos amigos. Muchas gracias. Niños, convivan con sus muertos. Este es un país que lo sabe hacer desde hace mucho tiempo y no se diga, en tiempos recientes sabemos convivir con nuestros muertos. Gócenlos, salúdenlos, abrácenlos, apapáchenlos, porque pasará un año donde no los vuelvan a ver. A lo mejor pensarán mucho en ellos, pero son los días que de pronto nos unimos en la dimensión que nos corresponde a ellos y a nosotros. El lunes estaremos aquí, lo quieran o no, a las 7. Si tienen radio, se lo meten por las orejas. ¡Órale!